Perfecto. Chicos, chicas, el día de hoy, muchachos, vamos a ver una clase técnica, ¿vale? Una clase técnica que es de mis temas preferidos porque es un tema, chicos, que es muy importante para nuestra operativa, ¿cierto? Y para identificar específicamente la dirección. Como bien saben, en el mercado hay dos puntos importantes, uno es la dirección y el otro es el punto de entrada, ¿vale? Y este tema específico que vamos a ver el día de hoy es para poder determinar la dirección en alguna sesión, ¿cierto? O en algún día en que estemos operando. Entonces, el tema del día de hoy es la estructura del mercado, ¿vale? La estructura del mercado, chicos y chicas, es básicamente, yo lo catalogo así como el lenguaje que usa el mercado para comunicarse conmigo, ¿cierto? Por medio de la estructura del mercado yo voy a poder descifrar o voy a poder proyectar si el mercado quiere irse para compras, si el mercado quiere irse para ventas, ¿cierto? Entonces es como el idioma que habla el mercado para hacerme entender a mí hacia dónde se dirige, ¿cierto? Básicamente, chicos, el tema es muy sencillo. Yo lo volví un poco más sencillo, chicos, y es por algo puntual. Los puntos estructurales, esto es muy clave, chicos, los puntos estructurales para mí deben ser claros, ¿vale? Que se vean claramente. Por ejemplo, hay ocasiones en que el mercado hace unos puntos estructurales que de repente no llegan a ser tan claros, ¿sí? Y lo que hace es confundirnos, listo, y preguntarnos o sabotearnos y decirnos, ¿será que aquí sí hay un punto estructural? Pareciera que sí, pareciera que no, me quedan mis dudas. Y en ese proceso, chicos, lo que hace nuestra mente siempre está acostumbrada a buscar la solución, ¿cierto? A buscar respuesta. Entonces, en ese proceso, chicos, lo que tiende a hacernos nuestra mente es forzar un punto estructural, ¿cierto? Es ver algo que realmente no está pasando. Entonces, una premisa fundamental para mí en este tema de la estructura del mercado, chicos, es que los puntos estructurales sean claros, ¿ok? Y vamos a empezar a dibujar, muchachos, porque básicamente en el mercado hay tres tipos de movimientos, ¿cierto? Hay tres tipos de movimientos, aquí se los voy a dibujar, y es el primer movimiento que es un movimiento alcista, ¿cierto? Cuando la estructura del mercado es alcista, que ese lo conocemos, ¿vale? Y el segundo movimiento es cuando la estructura del mercado es bajista, ¿cierto? Digamos que en estos dos tipos de movimientos, la estructura del mercado es clara, ¿vale? Y hay otro tipo de movimiento que es cuando el mercado no muestra dirección alguna, ¿vale? Y es cuando el mercado específicamente se queda acumulando o consolidando. Es cuando el mercado hace un movimiento, chicos, lateral, ¿cierto? Que no es tan vertical, sino que es más lateral u horizontal. Y a eso se le llama acumulación, ¿vale? Esos son los tres tipos de movimientos. No vamos a hablar de ese, chicos, porque en ese hay muy poco que hablar. Cuando el mercado realmente está acumulando es básicamente que no muestra una dirección clara o no muestra una estructura clara y por ende no se pueden deducir cuáles son los puntos estructurales, ¿vale? Entonces vamos a enfocarnos en el movimiento número uno y en el número 2, ¿vale? Resulta, chicos, que en un movimiento alcista el mercado debe crearme cada vez altos más altos y bajos más altos. ¿Listo? Altos más altos y bajos más altos. Entonces, cada punto estructural, chicos, va a ser confirmado por el siguiente punto estructural. Cada vez, chicos, que tengan una pregunta o que algo no les quede del todo claro, por favor, me interrumpen y me hacen la pregunta ahí en el instante, ¿vale? Entonces, en una estructura alcista, el mercado cada vez va a ser puntos estructurales más altos, es decir, altos más altos, higher highs, y bajos más altos, higher lows. Nuevo punto estructural, alto más alto, nuevo punto estructural, alto, perdón, bajo más alto, ¿cierto? Yo les decía que cada punto estructural va a ser confirmado por el siguiente punto estructural. Entonces, este bajo más alto va a ser confirmado por el siguiente punto estructural, ¿cierto? Que sería
este otro alto más alto, ¿cierto? Pero debe tener una característica principal, ¿cierto? Como estamos en una estructura alcista y se supone que el mercado cada vez va a hacerme altos más altos y bajos más altos, entonces yo para poder confirmar, por ejemplo, este punto estructural que es un bajo más alto, ¿cierto? El mercado debería crearme un higher high, ¿cierto? Y ese nuevo higher high que me cree debe ser superior al anterior higher high, es decir, ¿a cuál? A este, ¿vale? Es decir, este nuevo higher high, este que les estoy dibujando aquí, siempre deberá ser más alto que el anterior higher high, porque el mercado me va creando altos más altos, ¿ok? Y bajos más altos también. Entonces, este punto estructural, voy de nuevo, este punto estructural que está aquí será confirmado siempre y cuando me cree un siguiente punto estructural, ¿cierto? O siempre y cuando me cree un higher high que sea más alto que el anterior higher high. ¿Listo? ¿Qué llega a pasar, chicos, si luego de crearme ese higher low que está ahí, el mercado viene y me crea otro alto, pero yo me doy cuenta que ese nuevo alto no es superior al anterior, es decir, que es más bajito? Entonces, este higher low no podría ser confirmado. ¿Listo? Perfecto, entonces volvamos. Ese higher low va a ser confirmado una vez el mercado me cree un punto más alto, un higher high. Que ese higher high debe ser más alto que el higher high anterior. ¿Ok? Regla fundamental. Y vamos aquí entonces. Este higher high va a ser confirmado cuando el mercado me cree un higher low, ¿cierto? Un higher low que no supere el bajo anterior, es decir, este bajo, ¿cierto? Repito, aquí en una estructura alcista, chicas, el mercado va creando altos más altos y bajos más altos. Con esa premisa fundamental es que el mercado va creándome los nuevos puntos estructurales o va confirmándome los puntos estructurales. Entonces, este higher high, repito, va a ser confirmado siempre y cuando el nuevo higher low que me cree no sea más bajo que el anterior. ¿Ok? ¿Qué pasa si ese nuevo bajo que se crea aquí es más bajo que el anterior? Miren que el anterior estaba aquí, ¿cierto? Si quieren ayudarse pueden trazar una línea, ¿vale? Una línea horizontal, perdón, para determinar si un punto es más bajo que el otro. Entonces, aquí vemos que el mercado me creó un nuevo bajo, ¿cierto? Y ese nuevo bajo es más bajo que el anterior. La respuesta es sí. Entonces, este punto estructural no podría ser confirmado. ¿Ok? Vamos entonces aquí, en ese punto, en donde el mercado me creó un nuevo higher low y ese higher low no es más bajo que el anterior, por lo tanto, la creación de ese higher low me está confirmando ese último higher high. ¿Listo? Espérenme, yo me devuelvo un momentico. Aquí está higher low. Y vamos de nuevo. ¿Sí? Funciona exactamente igual. Este higher low que está aquí va a ser confirmado cuando el mercado me cree un nuevo higher high, ¿cierto? Aquí está higher high. Me pregunto, ¿ese nuevo higher high es superior al higher high anterior? Respuesta sí, en este caso, ¿cierto? Entonces ya ese higher low queda confirmado. Nótense, chicos, cómo cada siguiente punto estructural me va confirmando mi anterior punto estructural, ¿ok? Siempre va a ser así, ¿vale? Y siempre con la premisa, como estamos en una estructura alcista, el mercado siempre va a crear higher highs, es decir, altos más altos, y higher lows, es decir, bajos más altos. ¿Listo? Chicos, ¿alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto, no hay dudas entonces. Vengan, yo les dibujo aquí una estructura alcista perfectamente dibujada, ¿cierto? Ahí está la estructura alcista. Entonces, higher high, perfecto, higher low, muy bien, higher high, ok, higher low, ¿cierto? Aquí creo el nuevo higher high, perfecto, ¿cierto? Este es el último higher high y este es el último higher low, ¿listo? ¿Qué pasa, chicos? Hay unos momentos en los que el mercado nos va a romper la estructura, ¿cierto? Y es cuando decimos o podemos proyectar que posiblemente el mercado
va a cambiar de dirección. Lo que debería hacer luego de crear este último higher high es que el mercado cree un nuevo higher low, ¿cierto? Que sería aquí, que no debería ser más bajo que el anterior higher low. Eso es lo que debería ser, ¿cierto? Pero cuando ocurren estos cambios de estructura, y es donde proyectamos los cambios de dirección, ¿cierto? Es cuando, por ejemplo, yo aquí tengo el higher low. Voy a trazar una línea horizontal a lo largo del higher low. ¿Qué pasa? Ese higher low, cuando es roto, como en este caso, quiere decir que es superado por el mercado, que baja más, ¿cierto? Y que quiebra la estructura. Cuando ese higher low es roto, chicos, es cuando tal vez yo pueda proyectar un cambio de estructura, ¿sí? Porque vean entonces que aquí el mercado no me creó un higher low, ¿cierto? Porque miren que superó el anterior higher low, entonces es un punto más bajo. Entonces no podría ser un higher low. Entonces ahí digamos que yo activo todas las alarmas en mi cerebro y digo, uy, aquí el mercado me rompió la estructura, ¿sí? Entonces posiblemente esté pensando en pasar de compras a ventas, ¿ok? Ya hay que obviamente continuar haciéndole seguimiento al mercado porque el siguiente punto estructural que me quede el mercado, luego de crear este, es decisivo para yo saber si hubo un rompimiento de estructura. ¿Listo? Y aquí empieza, chicos, el otro movimiento, el movimiento bajista, ¿sí? Venga, yo trazo esta línea más cortica, ahí. Aquí se generó el rompimiento de estructura y creó un nuevo bajo, que es ese. Y entonces el siguiente movimiento me dará más o menos luces de qué es lo que intenta hacer el mercado después de ese rompimiento. Y aquí viene la estructura bajista. Entonces, el mercado luego de crearme ese punto estructural, ese bajo, viene y me crea un nuevo alto, ¿cierto? Y yo inmediatamente me doy cuenta que este nuevo alto no es superior al anterior, tal como debería ser si es que quisiera mantenerse la estructura alcista, ¿ok? Repito, este nuevo alto, ahí lo creo y me doy cuenta que este nuevo alto no es superior al anterior, ¿vale? Si la estructura alcista quisiera prolongarse, quisiera mantenerse, ¿qué es lo que debería hacer? Crearme un punto más alto que este, ¿cierto? Que es mi anterior higher high. Entonces, aquí el mercado lo que hace es crearme un alto, ¿cierto? Aquí me creó un low y aquí me creó un high, ¿sí? Y ahí viene a desarrollarse posiblemente la estructura bajista. Entonces, miren cómo aquí este rompimiento provoca un cambio de la estructura y un cambio de direcciones, porque miren que yo aquí estaba buscando compras, ¿sí? Luego de este rompimiento, ya posiblemente las compras no sean tan viables, sino que sean más viables las ventas, ¿listo? Y en ese proceso entonces el mercado, luego de crearme ese alto, ¿cierto? Que por ahora es alto porque no sé cómo seguirá la estructura, el mercado viene y me crea un nuevo punto estructural. Y resulta que ese nuevo punto estructural es más bajo que el anterior, ¿ven? Es más bajo. Entonces, en la estructura bajista, chicos, la premisa es, el mercado cada vez me va a crear bajos más bajos y altos más bajos, ¿cierto? Vean que es todo lo contrario a como lo es en la estructura alcista. En la estructura alcista, el mercado me está creando altos más altos y bajos más altos. En la estructura bajista, el mercado me va creando bajos más bajos y altos más bajos, ¿vale? Entonces, el mercado a crearme este punto estructural, yo inmediatamente me doy cuenta de que es más bajo que el anterior, por lo tanto, ya esto pasaría a ser un lower low, más bajo, un bajo más bajo, ¿sí? Porque ya es más bajo que el anterior bajo, ¿vale? Y entonces aquí empieza a desarrollarse la estructura bajista y yo digo, listo, ya las compras no son tan probables como impulso, sino que empiezan a ser un poco más probables las ventas como impulso, ¿ok? Entonces, este punto estructural, ese lower low, el mercado me lo confirmará cuando me cree un nuevo punto alto que, ojo, no debe superar el anterior punto, el anterior alto, ¿cierto? Porque recuerden que estamos en una estructura bajista. El mercado crea bajos más bajos y altos más bajos. Entonces, si el mercado, en lugar de hacerme esto, ¿cierto? Me hace esto y me crea un nuevo alto, miren que este nuevo punto estructural es más alto que el anterior, ¿cierto? Entonces ahí no encaja mucho
dentro de lo que es la estructura alcista y yo podría entonces dudar de ese rompimiento de estructura, porque en el mercado a veces hay falsos rompimientos, ¿ok? Pero supongamos entonces que el mercado aquí me crea un nuevo alto, ¿sí? Pregunto, ¿este nuevo alto es inferior al anterior? Sí, súper. Entonces sería un un lower high, es decir, un alto más bajo, ¿cierto? Miren que este punto es más bajo que el anterior. Ahí me confirma que la estructura bajista sí puede ser posible, ¿ok? Entonces, luego el mercado, para confirmarme este punto estructural, debe crearme un nuevo punto estructural, ¿cierto? Más bajo que el anterior, ¿vale? Entonces, ese lower high, será confirmado una vez el mercado cree un nuevo punto estructural, un nuevo bajo, que sea más bajo que el anterior. Aquí verifico si es más bajo, entonces es mi nuevo lower low. ¿Listo? Entonces, vamos aquí. Ese lower low, ese último lower low va a ser confirmado cuando el mercado me cree un lower high, que no deberá ser superior al anterior lower high. ¿Ok? Supongamos que aquí, chicos, aquí muchos se confunden en lo que voy a explicar a continuación, y es que aquí el mercado me quiere confirmar ese lower high, ¿cierto? ¿Cómo me lo va a confirmar? Creándome un nuevo lower low, ¿vale? Supongamos que aquí el mercado no me creó un nuevo bajo más bajo. Miren que ese nuevo punto estructural es más alto o más bajo que el anterior lower low. Pregunta, es más alto, ¿sí o no? No lo superó. Por lo tanto, ese lower high no estaría confirmado, ¿ok? Por lo tanto, ese lower high no será confirmado y yo seguiría trabajando con el último lower high confirmado, es decir, este de aquí, ¿ok? Entonces, supongamos que el mercado hace esto, ¿cierto? Me crea un nuevo bajo aquí, que no es inferior al lower low anterior. Entonces, yo el rompimiento de estructura no lo podría buscar aquí, chicos, porque resulta que ese lower high nunca fue confirmado. ¿Listo? El rompimiento de estructura, en su lugar, yo le debería buscar en el último lower high confirmado, que fue este. Y si el mercado llega a hacer esto, ahí sí yo puedo decir, uy, aquí me quebró estructura. Me rompió la estructura, entonces sucede lo mismo que acá. Hay altas posibilidades, hay que esperar obviamente cómo se desarrolla el mercado, pero cuando hay rompimientos de estructura, chicos, hay altas probabilidades de que el mercado cambie de dirección y pase de ventas que veía aquí a unas posibles, espérenme chicos, y pase de unas posibles ventas que veo aquí a unas posibles compras que podrían presentarse a continuación. ¿Listo? Pregunta chicos en esa parte, ¿hay dudas? Pablo, yo tengo una pregunta. ¿En qué temporalidad se vienen presentando las confirmaciones? ¿O Oh, cómo vienes tú tomando cada confirmación? buena pregunta, Jorge, muy buena pregunta. Entonces, si tú aprendes a leer la estructura del mercado en una hora, va a ser exactamente igual la misma lectura en 15, en 5, ¿cierto? Obviamente, las temporalidades van a depender mucho de si yo estoy buscando dirección o si estoy buscando punto de entrada, ¿ok? Dentro de la estrategia que manejamos, Jorge, cuando yo busco en la temporalidad de una hora, ¿cierto? Y también de 15 minutos, lo que es estructura del mercado, estoy buscando específicamente la dirección. Necesito saber si el mercado va para arriba o para abajo. Listo, eso yo lo puedo encontrar en la temporalidad, leyendo la estructura, en las temporalidades de una hora y de 15. ¿Vale? Incluso en ocasiones también podremos leer la estructura en un día. ¿Vale? Pero entonces, si tú aprendes a leer la estructura del mercado en 5 minutos, la vas a poder leer también en 15, en una, en un día, en 4 horas, en 30 minutos, en la que sea. ¿Sí? ¿Sí te respondí, Jorge? Sí, ahora sí. Gracias, Ok. Pablo. De igual forma te repito, ¿vale? Ten en cuenta que dentro de la estrategia que manejamos, la dirección, nosotros la buscamos en temporalidades de una hora y también en temporalidades de 15 minutos, ¿vale? Entonces yo podría leer la estructura del mercado en esa temporalidad
y en esa temporalidad. Ya la temporalidad de 5 minutos será siempre para identificar punto de entrada. Mira que estas temporalidades altas, digamos la de 15 y la de 15 y la de 1 hora, son para buscar dirección, ¿ok? Y en 5 minutos claramente también se genera una estructura, ¿cierto? Pero ya esa estructura va a ser para identificar el punto de entrada. ¿Listo? Entonces, continuemos. Si no te quedó claro, Jorge, vuelves y me preguntas o me comentas, ¿vale? Entonces, chicos, eso es muy importante, ¿vale? Los puntos estructurales, chicos, son bastante importantes. Y llegó un momento, chicos, en el aprendizaje en que muchas veces, bueno, si el mercado se mueve así, muy bonito, ¿cierto? Si se mueve así como yo lo dibujo, así exactamente, muy bonito, porque son puntos estructurales claros. Pero resulta que el mercado no se mueve así, ¿cierto? Aquí porque lo estoy dibujando y se pueden ver claramente. Pero resulta que en el proceso de aprendizaje, chicos, yo veía la estructura, me ponía a estudiar la estructura de mercado, ay, yo la veía un poquito complicada, la veía un poquito enredada, sobre todo. ¿Por qué? Porque lo que les acabo de decir, el mercado no se mueve así tan lineal como yo lo estaba dibujando. ¿Ok? Miren que el mercado lo que hace es esto. Esto no es para nada lineal, no es nada parecido a lo que yo estaba dibujando, que era así, ¿cierto? Entonces, aquí viene una conclusión con la que empecé este tema, chicos, una conclusión a la que yo llegué es que, Pablo, si te confunde algún punto estructural, yo prefiero ignorarlo, ¿ok? El punto estructural debe ser claro, ¿ok? Obviamente es una percepción personal, chicos, que para algunos lo que es claro para mí puede que no sea claro, por ejemplo, para Jorge, ¿sí? Y es completamente válido, pero es una percepción que me ha servido mucho y me ha ayudado porque yo en el mercado, chicos, debo tener claridad. ¿Sí? Lo más importante o una de las cosas más importantes en el mercado es tener claridad. ¿Sí? Yo tener mi lienzo, tenerlo lo más limpio posible y eso me va a dar claridad. Tener puntos estructurales que se vean claramente me va a dar claridad. ¿Sí? Si yo decido soltar un punto estructural es porque para mí no es claro. ¿Ok? Y eso obviamente puede evitar a que yo force una entrada, a que yo force una confirmación. Entonces, en lugar de beneficiarme, el hecho de yo tomar puntos estructurales que no sean tan claros, yo me di cuenta que al contrario me favorecía. Puede que ahí se dé una entrada, puede que ahí se dé una confirmación, no me importa, pero si para mí no es claro, yo simplemente lo ignoro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la estructura, chicos, aquí en el mercado. ¿Vale? La estructura, chicos, sobre todo en ese último mes, como pueden ver, miren todo esto, chicos. Ah, bueno, eso es desde agosto. Vamos a ver, septiembre empieza más o menos desde aquí en adelante. Pero miren que en lo que fue casi todo agosto y parte de lo que es septiembre, la estructura, chicos, no ha estado tan clara. Porque miren que el mercado ha hecho zonas de rango, ¿sí? En los que no se puede identificar claramente hacia dónde va la estructura y en los que hay múltiples rompimientos de estructura hacia ambas direcciones, ¿ok? Por ejemplo, han habido otros meses, chicos. Por ejemplo, miren este mes, chicos. Eso fue en mayo. Miren, chicos, la estructura como venía acá. Fue un poco más clara, ¿sí? En comparación con la que acabamos de ver de agosto y septiembre. El mes de abril, chicos, vamos a ver. En abril, chicos, a mí me fue súper bien. Miremos acá. Aquí venía, bueno, aquí la estructura se volvió un poco bajista, pero miren que a continuación se mostró un poco más clara hacia arriba, ¿cierto? Entonces miren que, chicos, va a haber meses en los que yo pueda identificar la estructura con claridad y van a haber meses como septiembre específicamente en que esos puntos estructurales me van a confundir. Esos múltiples rompimientos de estructuras y ambas direcciones me van a confundir, ¿vale? Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá en el mes de mayo. Vamos a identificar, bueno, aquí, en lo que es abril y mayo. Eso es mayo. No, lo que es mayo también. Entonces, miren, chicos, aquí claramente hay una estructura bajista, ¿sí o no? Es clarita, ¿sí? Nadie me puede decir que eso está confuso porque está claro, ¿cierto? En la temporalidad de 1 hora es claro. Recuerden, en 1 hora y en 15 minutos yo leo la estructura para identificar dirección. En 5 minutos yo leo la estructura para identificar punto de entrada. Entonces, en esta estructura, chicos, los puntos estructurales son más bien claros, ¿sí? No hay como muchas dudas. Vamos a develar los puntos estructurales.
Entonces, aquí el mercado me creó un high, ¿cierto? Como es el inicio de una estructura, yo voy a ponerlos como high y low, simplemente así, ¿cierto? Voy a ver que luego de crearme ese low, el mercado me creó otro punto estructural aquí, ¿cierto? Nótese, chicos, primera premisa, cuando la estructura es bajista, el mercado cada vez mira creando bajos más bajos y altos más bajos, ¿cierto? Nótese que este alto que me creo aquí no es superior al anterior, a ese, ¿vale? Es más bajito, ¿listo? Entonces ahí me van dando luces para yo poder decir, ah, ok, entonces esto sería un lower high, ¿cierto? Porque miren que ese lower high no es más alto que el anterior high, ¿listo? Entonces ya eso me da pie para pensar, listo, aquí tengo el lower high. ¿Qué debería hacer el mercado a continuación? Crearme un lower low. ¿Y qué característica debería tener ese lower low? Característica principal, debe ser más bajo que el anterior lower low. ¿Es más bajo? ¿Sí o no? Sí. Ok, súper. Entonces, aquí me creó el nuevo lower low y por ahí derecho me confirmó ese lower high. ¿Listo? Entonces, luego de crearme este lower low, el mercado que debería crearme un nuevo lower high. Véanlo aquí. Aquí está. Pregunta, ¿este lower high es más bajo que el anterior? Respuesta, sí. Continúa la estructura bajista. ¿Ok? Y entonces, la creación de este, yo borro esa línea, la creación de ese lower high me confirma ese lower low. ¿Listo? Luego de crearme ese lower high, el mercado debería crearme un nuevo lower low. Vamos aquí, miren, aquí terminó ese movimiento y ahí me crea un nuevo lower low. ¿Ese lower low es inferior al anterior? ¿Lower low? Sí, perfecto, continúa la estructura alcista. ¿Listo? Miren cómo se va formando de bella la estructura ahí. Claramente, puntos claros, ¿cierto? Puntos estructurales claros. Aquí, luego de crearme ese lower low, el mercado debería crearme un nuevo lower high, que naturalmente no deberá ser más alto que el anterior. ¿Aquí es más bajo? Sí, ok, continúa la estructura bajista, ¿cierto? Miren que luego de crearme ese lower high, el mercado debería crearme un nuevo lower low, y aquí vuelve lo mismo. Me crea un nuevo lower low, pregunta, ¿ese lower low es más bajo que el anterior? Sí, continúa la estructura bajista. Y miren que aquí el mercado ya me creó un nuevo lower high, ¿cierto? Ese lower high no es más alto que el anterior, por lo tanto yo podría decir que hay altas probabilidades de que la estructura bajista continúe. Y miren que aquí el mercado me soltó. Ah, bueno, miren que aquí pasa algo. Aquí el mercado me creó el último lower high, válido, ¿cierto? Aquí el mercado, miren chicos que me creó un nuevo bajo, ¿cierto? Yo les decía que hay ocasiones en las que yo debo tirar una línea, trazar una línea para verificar si realmente es un punto más bajo. Mírenla aquí está la línea. ¿Cuál de esos dos puntos es más bajo? Ah, este. Ah, perfecto. Entonces, como es más bajo, ya ahí queda confirmado la creación del lower low. ¿Listo? Y miren que aquí el mercado me creó un nuevo lower high, ese lower high es más bajo que el anterior lower high, entonces súper, es un lower high válido. Y miren que aquí el mercado vino a crearme un nuevo lower low, ese lower low es más bajo que el anterior lower low, perfecto, continúa la estructura bajista. Miren que aquí pasa lo mismo que pasó en ese ejemplo. El mercado luego de crearme ese lower low, viene y me crea un nuevo lower high. Perfecto, ¿ese lower high es más bajo que el anterior? Sí. Perfecto, como debería ser, ¿cierto? Y miren que el siguiente punto estructural, chicos, que me crea el mercado aquí, yo necesito trazar una línea para poder identificar si es que es más bajo que el anterior lower low. Ahí trazo la línea, confirmo, chicos, sí, este puntico es más bajo que el anterior, por lo tanto, entonces aquí estaría mi último lower low, ¿ok? Vean que ahí se identifica la estructura, chicos, ¿cierto? Puntos claros, ¿vale? Entonces, miren, chicos, que yo tengo último lower low es este, ¿cierto? Y último lower high confirmado es este, confirmado, ¿vale? Ahí están los dos últimos puntos estructurales creados. Y nótese, chicos, voy a trazar una línea a la altura de mi último lower high, véanla ahí va la línea, ¿sí? Y nótese, chicos, que el mercado, ¿qué hace? Ah, aquí rompió la estructura, ¿sí? ¿Qué me quiere indicar eso? Que tal vez ya las ventas
estas ventas hayan terminado y el mercado piense en subir. Entonces será más probable de que yo encuentre compras después de ese rompimiento de estructura. ¿Listo? Entonces vean chicos que de aquí en adelante sí hubo ese cambio de estructura. Aquí la estructura venía bajista y aquí pasó alcista. Entonces miren que efectivamente ese rompimiento de estructura desembocó en un cambio de estructura y ya pasamos a una estructura completamente alcista. ¿Ok? Vamos a descifrarla. Entonces, listo. De este lower low, para mí todo eso, chicos, sería un movimiento, un único movimiento. ¿Ok? Porque miren que aquí, o sea, podría decir, sí, aquí tal vez me creó un alto, ¿cierto? Pero es que miren que está tan cerquita de ese bajo que a mí me generan dudas. Es decir, para yo tomar ese movimiento así, me generarían dudas, ¿vale? Y repito, para mí una cosa es claro, puede que para Jorge otra cosa sea clara, ¿vale? Pero es como a mí me ha funcionado, chicos. Entonces, yo todo ese movimiento lo tomaría como un solo movimiento. ¿Listo? Y diría entonces que el mercado aquí me creó un alto, ¿cierto? Como es un posible cambio de estructura, un posible inicio cambio de estructura, yo lo catalogo como un alto, ¿cierto? Porque puede que sí, que siga subiendo, o puede que de plano no, continúe bajando y sea un falso rompimiento de estructura. Entonces, yo ahí tengo un alto, ¿ok? Aquí yo tengo otro bajo, ¿cierto? Un low, perfecto. ¿Qué debería hacer el mercado luego de crearme este low? Luego de hacer el rompimiento, miren que acá se los dejé dibujado. En una estructura alcista el mercado debería crearme un nuevo higher high, que sea más alto que el anterior higher high. ¿Ok? Pero miren chicos que aquí el mercado no lo hace. Miren que el mercado me crea un nuevo punto alto, ¿sí? ¿Cierto? Pero pregunta, ¿es más alto que el anterior? No. Por lo tanto, este higher high no es válido, porque no es más alto que el anterior. Y por lo tanto, este low entonces todavía no estaría confirmado. ¿Listo? Nótese que aquí el mercado hizo una jugadita. Es muy habitual, chicos, que lo haga para tratar de confundir al trader. Miren que aquí intentó subir, lo que hizo fue bajar, intentó subir nuevamente y miren que aquí pareciera una estructura bajista, ¿cierto? Y miren que por último, acá creó un nuevo bajo, ¿sí? Ahí creo un nuevo bajo. Para mí este sería el bajo válido, ¿sí? En lugar de este. Ese no sería el bajo válido para mí, sino sería este. Obviamente tendría que esperar a que se desarrollara todo el mercado para poder confirmar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque luego de crearme este bajo, véanlo aquí, el movimiento siguiente, chicos, fue crearme un higher high. Pregunta, ¿este higher high es más alto que el anterior higher high? Ah, bueno, y sí. Perfecto, entonces este higher high me está confirmando ese lower low, perdón, ese higher low o ese bajo, ¿cierto? Porque como es el inicio de la estructura, podemos llamarlo bajo. ¿Listo? Miren que voy a trazar una línea aquí medio dibujadita. Miren que ahí este último higher high sí es más alto que el anterior alto. Por lo tanto, ya queda confirmado este low. ¿Vale? Y miren que aquí de plano ya empieza la estructura alcista. ¿Sí? Miren que luego de crearme ese higher high, el mercado lo que hace es crearme un nuevo punto bajo, yo lo catalogo como un higher low, y miren que ese higher low, chicos, no es más bajo que el anterior, al contrario, es más alto, ¿ok? Cosa que debería pasar cuando yo estoy identificando una estructura alcista. Miren que entonces, la creación de ese higher low me está confirmando ese higher high, ¿ok? Entonces, este higher low todavía no está confirmado, debo esperar a que se cree su siguiente punto estructural, ¿vale? Para poder confirmarlo. Entonces miren que luego de ese higher low nace un movimiento, chicos. Para mí todo ese movimiento, chicos, yo lo tomaría como uno solo. ¿Por qué? Porque miren que este alto que hay aquí no es más alto que el anterior higher high. Por esa razón, yo lo tomaría como un solo movimiento. Y el mercado se vino aquí. Y aquí fue donde me creó su nuevo higher high que pregunta, ¿es más alto que el anterior? Sí, perfecto. Entonces, sí es un higher high y ese higher high me está confirmando la creación de ese higher low. ¿Listo? Entonces, vengan aquí. Nuevamente, el mercado hace otro movimiento, me crea otro bajo. Este podría ser mi higher low. Yo voy a verificar,
Pregunta, ¿ese higher low es más alto que el anterior higher low? Sí, perfecto. Eso es exactamente lo que debería pasar en una estructura alcista. Recuerden, altos más altos y bajos más altos. Perfecto. Este higher low me está confirmando la creación de ese higher high. ¿Listo? Pero ese higher low no está confirmado todavía. Recuerden que me lo confirmaría su siguiente punto estructural. Yo tomaría todo esto, chicos, como un solo movimiento. ¿Por qué? Porque fue el que me terminó creando el higher high, que es más alto que el anterior higher high. Si ustedes se fijan, aquí el mercado luego de crearme ese higher low intentó crearme un alto, ¿cierto? Ahí hay un alto, pero ese alto no es más alto que el anterior, chicos. Entonces por eso es que para mí todo esto es un único movimiento. Higher high es más alto que el anterior higher high. Sí, ok, perfecto. Es exactamente lo que debería pasar en una estructura alcista, y la creación de ese higher high va a crearme este higher low. Va a confirmarme, perdón, ese higher low. ¿Ok? Y miren, chicos, que aquí nuevamente el mercado empieza una pequeña estructura bajista. ¿Vale? Esa pequeña estructura bajista, chicos, ¿en qué punto me rompe mi último higher low confirmado? Ojo que mi último higher low confirmado es ese, ¿cierto? Miren que aquí parece haber un rompimiento, ¿cierto? Que al final resultó ser un falso rompimiento, porque miren que la estructura continuó moviéndose hacia arriba, ¿ok? Es muy difícil, chicos, predecir esos falsos rompimientos. Es muy, muy complicado. Una característica que yo tengo, ¿cierto? Y es otra consideración personal. Para mí los rompimientos de estructura deben hacerse con cuerpos de vela. Aún habiendo rompimientos con cuerpo de vela no es 100% seguro, ¿sí? Porque por ejemplo miren aquí me rompió estructura, miren otra sola línea. Aquí me rompió estructura y me lo rompió con cuerpo de vela, vea. Cuerpo de vela, todo eso son cuerpos de vela. Pero miren que no es 100% garantizado de que sea válido ese rompimiento de estructura, porque aquí la estructura continúa alcista y esto resultó siendo un falso rompimiento. Chicos, ¿hay dudas, preguntas? Muchachos. Sí. Habla tú, Luis, primero. No, o Ah, sea, por ejemplo, una pregunta muy preguntona, Ujú. la que hizo usted, o sea, por ejemplo, hoy hizo usted trade, me imagino, ¿no? Sí. Ok, ¿nos podría mostrar el ejemplo de el que hizo hoy? O sea, Ok, sí, claro. Vamos a verlo. Hoy incluso en Londres estuvimos buscando unas ventas que sí se dieron, pero no se dieron como exactamente nos gusta. Entonces mira por ejemplo acá. Mira por ejemplo, Luis, que aquí venía formándose la estructura, ¿cierto? Si era ahí, no, perdón, era acá, chicos. Ay, era acá en esa parte. Miren que aquí venía formándose la estructura. Ahí se formó, ¿cierto? Voy a verificar si este alto es más alto que el siguiente. Miren que no, ¿cierto? Por poquito. Le faltó poquito, pero no es más alto. Es decir, este sería mi higher high, ¿vale? Y si ese es mi higher high, ¿cuál es mi higher low? El anterior punto más bajo sería este, higher low. Entonces mira, Luis, que con base en ese último rompimiento de estructura que hizo el mercado, yo trazo mi línea aquí a la altura del higher low, y aquí me doy cuenta que rompió la estructura, ¿sí? Rompió mi último higher low. Con base en ese último rompimiento, en ese último movimiento que había hecho el mercado, fue que hoy nos despertamos en Londres buscando ventas. Mira qué básico y qué fácil, ¿cierto? Bueno, no resulta tan fácil a veces, porque el mercado tiende a engañarte. Pero miran que aquí ocurrió un rompimiento de estructura, entonces con esa mera lectura de la estructura y de los puntos estructurales nosotros pudimos identificar la dirección para el día de hoy en Londres, que evidentemente fue ventas. Repito, no se dio como queríamos, yo me fui en break-even, yo creo que Patri también, hoy en el postmercado lo comenté, no soy completamente seguro, pero creería que sí, ahorita Patri nos dice. Pero miren chicos que ese rompimiento de estructura
de plano nos confirmó la dirección para lo que iba a ser la sesión de Londres. Y pudimos buscar la dirección de ventas, que al final sí terminó dándose. Entonces mira, Lois, que ese es el ejemplo de la estructura del día de hoy. La vez, hermano, querías preguntar algo específicamente de eso. Luis. Bueno, ya ahí te mostré la estructura, hermano. Vale, Patri, ¿tú qué ibas a decir? Sí, bueno, justamente ahí, ya que estás ahí en la estructura de hoy, sí, me sacó la vela antes de irse Una al tape mechita, ¿cierto? profit. Una Sí, mechita la tocó, yo eso dijo, faltaba Patricia por sacar antes de irme. Ya saqué a Yo dije, Pablo, pucha, falta Patricia. yo dije, pucha, falta que esa mechita haya sacado a Patri, y yo creo que sí, porque casi llegó al tu punto de entrada, ¿cierto? Y sí, bueno. Bueno, no Pero todo mira, eso, Patri. mire, bueno, ni modo, será para la próxima, ya haremos las paces con el mercado. Mira, esto, justamente ahí, tú ves esos dos lows, el que está en el medio de las dos secciones, donde parte para, después de Asia, Londres y luego, perdón, highs. Ay, Esos dos acá, highs, no, los de abajo, los de hoy. acá, Ajá. ok. Esos highs prácticamente son iguales, creería yo que son iguales. ¿Cuál tomarías tú en cuenta cuál high sería cuando los highs son iguales? Y por lo No, tanto, ese low queda descartado y se iría para este, el low de abajo. este sí, Patri, es Ese captado, quedaría ¿cierto? descartado. Claro, porque mira que si yo trazo una línea, ¿cuál es más bajo? Es más bajo este, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Ese ya queda descartado porque no es más bajo. El más bajo es aquí, ¿vale? Ujú, Pero entonces, los dos highs iguales que mencionas, que son estos, sí, aquí ujú. podría haber una estructura, ¿cierto? Así de esa forma, ¿vale? O sea que tomarías en cuenta el primer high que se formó y no el segundo. Sí, sí, es que si están Patri en la misma altura no pasa nada. Ok. Es indistinto, Patri, porque si tal vez yo busco un rompimiento, lo buscaría ahí. Mira que están básicamente en la misma altura como tú lo dices, entonces apenas me atraviesa esa línea, haría el rompimiento. Si yo lo utilizaría para trazar un Fibonacci, igual, están en la misma altura, entonces no habría problema. Ah, ok, genial. Y ¿Vale? ese low quedaría descartado por completo. Entonces, Completamente, Patri. ok. Completamente Ujú. descartado. Le pongo la X grande, ¿vale? Ajá, sí, porque es que a veces se va, sea bajista o alcista, ocurre que no va formando los picos más altos, sino hace unos más bajos y luego se va a unos más altos, lo mismo en los lows. Entonces, los low que no cumplen, que sean más bajos, quedan completamente descartados, igual que los highs, Ujú. ¿cierto? Mira, Patri, que aquí no es ni siquiera un tema de consideración personal. Aquí no es que no me guste el punto estructural, ¿cierto? Es Sí, que ni porque se siquiera ve alcanzó a ser bien. más bajo que el anterior. Sí. Y recuerda que, como ahorita lo decíamos, en una estructura bajista, el mercado va creando bajos más bajos y altos más bajos, ¿vale? Ok, ok. Vale. Es que a veces quedan como tan similares A veces, y mira que en ese que caso no, uno duda pero sí es mucho. cierto, es verdad. A veces incluso quedan en el mismo precio, Patri. Y Ujú. yo digo, ay, fue pucha, qué rollo. ¿Cómo decimos esa cosa aquí? Pero bueno, son cosas que Sí. pasan en el mercado pero mira que aquí, Patri, sí puedo decir rápidamente que no es más bajo que el anterior. Vale, si te vas un poquito más atrás, en la del 23, ahí están los dos, ahí, ajá, Sí, los aquí. highs, ajá, listo. Ajá. ¿Cuál de los dos Dime. highs? Listo, vamos a tirar la línea a ver qué pasa. Perdón, Listo. ¿cuál de los dos lows? Los highs están bien, a mí me parece que creo que el segundo, son iguales, como quien dice. Pero, ¿hablas de los high o de los low, Patri? De los lows, ¿cuál de los dos ahí se ven los dos? Bueno, esos dos. Ajá, Ok, entonces, para eso, tendríamos que siendo mirar que qué los pasó highs arriba. están iguales, ajá, Vamos a mirar qué pasó arriba primero, ¿vale? ok, Vamos a trazar la línea y si no lo desciframos con la línea ya no vamos a mirar el precio. Miren chicos que, ¿cuál es más alto? ese, El ujú, primero, ¿cierto? sí, Es más alto el primero, ¿vale? Entonces, miren chicos que este bajo aquí, este higher low, ¿cierto? ujú, Sería válido, aquí hay un higher low, ¿vale? Pero ojo, que ese higher low nunca fue confirmado porque no me creó un higher high superior al anterior. ¿Listo? ¿Sí lo ves, no. Patrick?
Sí, solo confirmó el high, ¿no? El high anterior. Ese Este, low. Ujú. exactamente. Este higher low sí me confirmó ese higher high, ¿cierto? Pero miren entonces que ese higher low nunca fue Nunca confirmado, confirmado. porque para confirmar lo que debería pasar, crearme un higher high Ahí que es donde a veces me enredo y termino confirmando ese punto estructural y siendo que no es ese, sino el de más abajo, entonces, ¿cierto? exactamente. Ese quedaría descartado. Este queda descartado porque no Mm, me creó el siguiente punto estructural, no me cumple esa regla básica de altos más mm. altos, ¿cierto? Como no me lo creó, no me lo confirma, entonces yo debo seguir trabajando con el último higher low confirmado. Por eso, Patrick, es que yo le marqué ahorita la del La línea. rompimiento aquí en ese Ujú. punto y no en este. ¿Listo? Sí, es que como los Perfecto. high están parecidos, creería uno que sería ese el punto estructural más bajo, el low. Ajá, exacto. Y es fácil Mucha confundirse, Patrick. atención en eso, sí. Y mira Ujú. que de Eso hecho es aquí lo la que me está. rompió. Aquí Ujú. sí la rompió, ¿cierto? Pero ese Sí. no es confirmado. Y creería uno que rompió estructura ahí y resulta que la rotura fue más abajo. Ujú. Exactamente. Exacto, perfecto, Patri. Sí, Patri, clara, claro. Ajá, claro. Súper. Eso a veces tiende a confundirnos, chicos, ¿vale? Lo que yo hago y lo que me han visto hacer cuando operamos en vivo es la fácil. Yo trazo una línea, ¿cierto? A ver cuál es de los dos puntos es el que es más alto. Si aún trazando la línea se ven iguales, yo me voy a identificar con el precio, ¿cierto? Miren que aquí, chicos, si yo me paro en la mecha, en la vela, miren que ahí estoy parado en la vela verde. Y miren que aquí, ahorita no me aparece porque ya lo desmarqué, pero voy a marcarla nuevamente. Miren que si yo me paro en la vela verde, allá donde puse el cuadrito, el rectángulo, aparecen unos datos. Miren que aparece una O, aparece una H, una L y una C. O de Open, el precio de apertura, miren que ahí dice 1.18062. Perfecto. H de High, ahí me aparece el precio, ¿cierto? Miren que es 1.18200. Aparece la L, que es el low, y aparece la C, que es close, que es cierre, ¿cierto? Lo que me interesa ver es exactamente el high, ¿cierto? ¿Cuál es ese punto más alto al que llegó el mercado? Y ahí me lo dice. ¿Dónde está la H? 1,18200. Vale, 18200. Vámonos a la vela verde, esta que fue la más alta, ¿cierto? Vamos a ver el mismo dato, la H, que es el high. 18,194 y la anterior fue 18,200. Miren que por 0.8 pips no lo igualó. Entonces ahí deduzco que ya es más alto este punto. O sea, si no puedo deducirlo con la línea, si no puedo decirlo con el ojo, me voy a la línea. Si no puedo decirlo con la línea, me voy a los datos que aparecen aquí, en Ahora esa otra parte. pregunta. Sí. En el dado caso que fueran iguales, ¿cierto? Porque Ujú. ha pasado, es raro, pero Sí, sucede. me ha pasado. El low quedaría confirmado, el que está en Yo, tela de juicio. yo lo tomo como sí, Patrick, ¿vale? Si estos Ese. dos fueran Ajá. iguales, si uno y dos fuera igual, yo lo tomo que sí. Pueden haber tres chicos que lo tomen como no, ¿cierto? No, no lo superó, entonces no. Pero yo lo tomo como sí, ¿vale? Ok. Perfecto. ¿Claro, Patrick? Sí, señor. Listo, súper, chicos. Me gusta que hayan preguntas. Dígame si hay más preguntas, muchachos. Señor Pablo, Dime, Oli. le hablé y no me escuchó, no es cierto. Oye, regresa a donde estabas marcando la estructura. ¿Dónde sería? ¿Acá sería? ¿O no? Vamos a ver. Era en mayo. Mayo. Ah, sí, sí, sí. Acá está. Aquí está, Oli. Ok, hay un punto antes del, no te entendí, antes del rompimiento hacia la alza había un low que solo lo confirmó con mecha, no lo confirmó con cuerpo. Ok. ¿Tú así lo tomas? Sí, Patri. ¿Válido? Sí, ya te expliqué, Patri. Sí, Oli, claro. Es este, ¿cierto? Aquí sucedió el rompimiento y es este, o debe ser este low que hablas. ¿Cierto, Patri? No, ¿Cierto, Oli? Perdón. no, el de arriba. El de arriba. Sí, el high, el low, perdón. De ahí mismo donde está esa vela grandota, atrás. Aquí. No, acá, ¿cómo te explico? No, a mano La izquierda, izquierda. Acá. así, pero arriba, exacto, ahí. Ahí.
Bueno, Sí, a ver, márcalo con una línea bien. Yo quiero observar si solo fue el mechazo o fue con cuerpo. ok, mira aquí. ¿Te refieres a ese, Patri? Oli, perdón. Oli. Perdón, Oli, discúlpame. ¿Te refieres a ese Oli? Sí, a ese. Mira, sí, lo superó. Sí, pero lo superó con mecha. ¿Aún así tú lo tomas como válido? Sí, claro, lo tomo como válido, Oli. Y mira que es el Ok. mismo caso que pasó aquí, Oli. ¿Ves? Aquí también lo superó como, con mecha, pero entonces yo lo tomo como válido. Entonces, ese para mí sería el overload. ¿Listo? Y ese sería el anterior overload. Y este sería el overhigh. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Perfecto. ¿Más preguntas, chicos? Vamos a ver quién anda por aquí, que no he tenido tiempo de ver. Ok, chicos, entonces, cero dudas. Lo importante, chicos, de aquí viendo esa grabación, sobre todo para los recientes, para lo que es Luis y Jorge, ¿cierto? No les va a quedar claro, chicos. De plano no les va a quedar claro totalmente, ¿cierto? Necesitan mucha práctica, o si no que lo digan los demás chicos, porque hay chicos, en la práctica es cuando empiezan a entrar las dudas, ¿sí? Y aquí soy yo obviamente para solucionarla, pero el mensaje, chicos, deben practicar, ¿sí? Vean el videito, vean cómo yo marco los puntos, marquen los suyos también, si quieren al mismo tiempo de ver el video, y seguramente, chicos, les van a aparecer muchas dudas, y eso es lo importante, para eso es que uno practica, ¿cierto? Para que aparezcan dudas y para ojalá poder resolver esas dudas, ¿listo? Entonces, chicos, el mensaje final es: vuélvanse a ver la grabación si lo consideran necesario, ¿sí? Yo creo que sí, sobre todo para los recientes. Y practiquen, chicos, mucha práctica. La práctica es lo que va a dar la habilidad de poder encontrar esos puntos estructurales y de poder leer la estructura claramente. ¿Van a haber puntos estructurales que los confundan? Sí, claro que sí. Ustedes verán, chicos, si deciden adoptar la consideración personal que yo tengo, y es que sean puntos estructurales claros. Si no, no me mato la cabeza, ¿vale? Pero la práctica es la que le va a dar, chicos, esa habilidad. ¿Listo? Y ya saben que para cualquier pregunta, pues aquí soy yo, me pueden escribir por el chat o por el grupo o ya esperar la siguiente clase, ¿cierto? Lo ideal es que obviamente traten de solucionar las dudas rapidito, ahí en el instante. Listo, chicos, pero hasta aquí llegó esta grabación.